comentábamos que a veces en el cine de autor, pues el guión, ¿no? El guión es el guión, no se puede cambiar ni una palabra, esto va a misa, porque los autores, y es normal, tampoco critico al autor, pero el autor está años trabajando en un guión y luego hay una inseguridad muy grande en que si cambias una palabra se va a ir todo al garete, ¿no? Y en cambio Claudia tenía muy claro desde el principio que eso tendría sentido si había esta transmisión, ¿no? Esta co-creación con todas las personas implicadas, porque ella ya parte de este proceso de investigación que es muy documental, de escuchar, la escucha, ¿no? Aquí también estamos hablando de música y la escucha es súper importante, escuchar y dejarse impregnar por la realidad, que es lo que hace al final esta película tan auténtica. Y por ejemplo teníamos a la chica de vestuario, que yo siempre lo comento con parto de risa, porque la chica de vestuario se volvía loca, porque jamás pude decirle a nadie que tenía que ponerse de ropa, porque la decidían ellas, la ropa que se ponían. Que eso nunca pasa en una película, está todo estructurado día 1, día 2, vestuario tal, ¿no? Y era el caos. Pero es muy bonito, porque al final esa ropa que llevan, pues también las identifica, ¿no? Y es parte del... Aquí Marta también es productora. Y luego había las chicas que no sabían que un decorado no se podía tocar, porque si las 4 vasos estaban así, al día siguiente tenían que estar otra vez igual, y todo movido, un desastre. Estaban todas súper nerviosas, pero era muy bonito. Pero claro, había tanta realidad allá adentro que la realidad superaba la ficción. Entonces, sí. Oye, y además quiero decir que después vamos a ver el tráiler bien, que me han dicho que ya lo han podido descargar. ¿Qué ha pasado? No lo saben, es igual, pero que ya vale, se va a poder ver. Vale, mejor, bien. Así queda la sorpresa de sin música con música. Un inciso también había niñas... El micrófono muy separado, está ahí como a Cuenca. Que había niñas que habían estado también en centros, ¿no? O sea, no, claro, sí. Aquí tenemos a 2 educadoras de Alba, sí, pues también, ¿no? Y luego yo también había niñas que habían estado en mi centro. Claro. Y entonces, claro, era como todo muy real. Sí, lo que decías del guión, o sea, yo confiaba plenamente en Lori, Mabel, si un registro se hace así y había que cambiarlo en el momento del rodaje, se cambiaba. Entonces, en ese sentido, yo confié en todo mi equipo porque quería mostrar la realidad tal cual. Volviendo a la música y volviendo a la realidad, Claudia, también hiciste un trabajo increíble de decidir, ¿no?, qué canciones sonaban, más allá de las canciones originales que son creadas en la película. Hay canciones que eliges porque significan, o sea, retratan no solamente un momento histórico, pero también una generación, ¿no?, una identidad, un tipo de chicas, un tipo de un grupo de chicas. Háblanos de este proceso. Sí. Para mí, una canción súper importante desde el inicio fue El patio de Godella, que no sé si la conocéis, pero es un himno de los espacios carcelarios, tanto de la cárcel como en centros de justicia, y que esta canción me enteré justamente que la habían escrito en el centro de mi hermana. Entonces era como sí o sí esta canción que pertenece a otra generación, porque era ya la generación que se pasaba por el móvil la canción, la pasaban por Bluetooth, pero que a día de hoy la siguen cantando y que me parecía muy importante que en la película la cantasen. Y luego, por otro lado, me importaba mucho centrarme en que las músicas fueran de trap, de drill, de rap, porque al final es lo que con 22 años estaba escuchando, lo que escuchaba mi hermana, y porque también eran mis referentes en ese momento un montón de mujeres que estaban en la escena urbana y que también estaban empezando muchas otras, y para mí era importante rescatar estos temas. De hecho, en el 2020 o así ya empecé a descubrir a la Blackie, que luego la Blackie hace el remix de Las Lobas y que también tiene un tema dentro de la película. Entonces era como súper importante que la música que escuchen dentro del centro, porque es todo diegético, lo escuchan dentro, les represente tanto en energía, tanto de mensaje, de denuncia, como a nivel... Si una chavala ve la peli y escucha la música de la peli, diga, claro que sí, sí. Chapo. Y luego también hay otra canción de la Tok Tok que estuvo en un centro, que también la escuchan dentro. Entonces todos los temas están muy elegidos específicamente porque todos tienen mucha importancia. Y es increíble porque de alguna forma cuando empezamos a hacer el proyecto, Claudia tenía la lista de temas y de autoras, artistas, ¿no?, que te interesaban, y como acaba Juda dentro de la peli, o la Blackie haciendo el remix final, la Tok Tok haciendo el videoclip que grabamos con ella, ¿no?, como ha sido impresionante también tu visión, ¿no?, desde el principio de ver, bueno, estas son
las autoras con las que al principio pensábamos que sería una canción de ellas y que han acabado formando parte y co-creando también en el proceso de creación de la película. Sí, es increíble como ver los inicios y decir, ostras, es que ha acabado siendo así. Volviendo al centro, a la música, antes lo hablábamos, ¿no? Pero hay un poder muy potente, la música es muy poderosa porque es un lenguaje universal y en un contexto donde hay personas tan distintas crean nexos de unión, ¿no? ¿Cómo favorece la música este acercamiento no solo entre internas, pero también entre educadoras internas, ¿no? Porque al final ahí se crean relaciones humanas muy potentes que también retrata la película y que desde fuera no solemos ni pensar en esas relaciones, no vemos más cárcel, muros, pero ahí es un lugar de relaciones y cuidados, ¿no? Sí, nosotros, o sea, yo como educadora, con la gente con la que he trabajado, ¿no? O sea, la música siempre ha sido importante, ¿no? Porque tú estás trabajando, pero estás con la música, si pones una canción, te pones a bailar y ahí ya estás reforzando el vínculo que tú haces con ella. Nuestro trabajo es a través del vínculo. Si no creas vínculo, no vas a poder llegar a las chicas, ¿no? Y entonces eso es otra herramienta más para fortalecer el vínculo y que tengas una relación que puedas llegar a acompañar, sostener en algunos momentos de manera más real, ¿no? Y que te vean de otra manera. O sea, nosotros hemos bailado, hemos hecho de todo, ¿no? O sea, y ellos también, ¿no? O sea, te contaba hace un rato, ¿no? Que yo llegué un día por la noche y me habían escrito un rap. Ahí está mi compañera de seguridad, fue como un momento, o sea, yo no me lo esperaba, eso fue que se pasaron todo el día escribiendo una canción para mí, ¿no? Con lo que les gustaba de mí y cómo me veían, ¿no? Y eso es súper bonito. Y se juntaron todo ese módulo para hacer una canción. Que al igual en la comida seguramente al igual se han gritado, ¿no? Pero tenían ese objetivo y ahí estaban todas. Y eso fue una cosa que tanto mi compañera de seguridad como yo pues lo vivimos y no se nos va a olvidar. Y con ellas pues también, ¿no? O sea, hemos tenido momentazos de la música que parece que no, pero es una herramienta súper importante en nuestro trabajo. O sea, porque refuerza el vínculo entre educadores y chicas. En la película, Valeria, que encarna el personaje de Luna, canta. ¿Cómo ha sido esto de cantar, o sea, de prepararte para cantar y acabar interpretando el main theme en la canción principal de la película? ¿Ha sido fácil, difícil? A ver, yo desde muy pequeña siempre me ha gustado cantar, entonces eso es como que me daba un alivio. Pero como dejé de cantar durante mucho tiempo, fue como volver a retomar eso. Porque yo solo cantaba pues sola, o en la ducha, o yo cuando estoy sola ¿sabes? Pero delante de gente pues canté de pequeña y ya está. Y entonces volver a retomar eso fue como un reto. Y bueno, me pusieron una profesora de canto que me ayudó a ganar más confianza y a vocalizar más, y a Magalí para el tema de coreografía y de movimiento, no estar así parada como un palo, ¿sabes? Y pues me ayudó mucho y me gustó muchísimo la experiencia. ¿Has vuelto a cantar? A ver, sí, pero yo sola. Delante de gente no. Lo decimos aquí en el Primavera Sound, a ver si el año que viene nos programan, ¿no? Programan a las lobas. Si nos programan sí que cantaría. Hombre. Claudia, en este proyecto, que no me canso de repetirlo, pero en una película la música es algo que va por debajo y que lo bueno que dicen de una música compuesta para una película es que no te enteres de qué está, ¿no? Esto suele ser así en el cine. Pero aquí es al revés. Aquí la música estructura la narrativa, la dramaturgia y es súper central. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos sobre esto. Sí, pues al final las canciones y toda la creación musical que tienen las lobas dentro estructuran todo el guión, porque también la música une la amistad, cómo se conocen, todo. Entonces eso ya me hacía crear una estructura de la película. Y luego tenía muy claro en cada momento, cada canción de qué tenía que hablar. Para mí, cada canción era parte del guión. Era parte de la narrativa, del diálogo que tenían que tener estos personajes. Quizá no lo comentaban, pero lo hacían a través de la música. Entonces, en este sentido, también es como
que aporta pues, sobre qué es lo que piensa Yanira del centro, cuál es su pasado. Quizá no te cuenta su pasado, pero te lo cuenta a través de estas canciones, o cómo se siente Luna después de haber ido al juicio, que no se lo va a decir a la trabajadora social, pero lo va a cantar y lo va a escribir de una manera terapéutica a través de las canciones. Entonces, en ese sentido sí que tenía muy claro de qué tenía que hablar cada canción, y luego cuando entró Uda y Nessa fue como, qué guay, porque estas canciones las tenéis que hacer vosotras y las lobas tienen que crearse de verdad. Yo me acuerdo en los ensayos ahí todas en un círculo va a ver de qué hablamos, haciendo playlists, esta referencia. Por eso también lo de que es que las lobas se crearon de verdad, y a mí me vino muy bien como directora y creadora, porque en la película se ve que de verdad se está formando, y en la película veréis cómo ellas crean las canciones y todo el proceso, que muchas veces no se suele ver, pero está el proceso de ahí componiendo, escribiendo con el MP3. Y luego, por otro lado, en la parte de montaje sí que tomamos la decisión de que fuera una película inmersiva, pero inmersiva en el centro, de que la banda sonora es el centro, es el sonido del centro, y que la música solo entra desde el punto de vista de Luna, que es cuando a ella le interesa la música, para que así las canciones, que son las que ellas crean, tenga importancia, ¿no? Para no sobrecargar la película y que de verdad sean como temas muy concretos y especiales. Hay que decir que a las productoras nos dio un pequeño susto cuando nos dijo, no, en la primera mitad no hay música. ¿Cómo no hay música? No, la música entra cuando Luna entra en la música. Y no, sí, es una decisión... Es arriesgado, ya veremos, pero bueno, tenía sentido. Sí, no, está muy bien. Bueno, Uda, tú has construido una carrera musical, ¿no? Y has conseguido que miles de personas escuchen tus letras, escuchen tus canciones, y ahora también esa experiencia de hacer esta película te ha acercado a la variedad de chicas cuyas voces no son tan escuchadas o no son escuchadas. Y no sé si esto te ha hecho recordar momentos de tus inicios, ¿no? Cuando tú tampoco eras escuchada, y cómo ha sido sentir esto, y de ahí cómo vives el ahora ser escuchada. Pues sí, totalmente. O sea, Yanira, que es mi personaje dentro de la peli, o Luna, escriben con el sueño de ser escuchadas, pero creo que es súper bonito escribir desde ahí, porque en el momento en el que la gente te empieza a escuchar, lo hablamos antes, empiezas a tener una responsabilidad social que es real y que existe y que tienes que coger, porque no te queda otra. Yo cuando escribí al principio, tú no piensas que... Súper libre. Claro, y no, cero autocensura, ¿no? Claro. Como cero. A medida que te va escuchando la gente, aparte vas viendo el lado positivo, que es que tienes un altavoz, sí, sí, y que puedes comunicar cosas y que puedes llegar a muchísima gente. Entonces tienes como, es un arma de doble filo, que al principio eres súper libre, luego es verdad que te va escapando un poco, pero justo con Yanira pues molaba eso, que era... O sea, yo nunca en mis letras, nunca digo, es real, o sea, la palabra follar no me sale decirla, y Yanira la dice. Es bestia, ¿sabes? Entonces es como súper guay esa frescura de cuando eres pequeña y te puedes escribir y te burradas y te da igual todo, y de hecho cuanto más burra sea mejor. Entonces fue súper guay, porque al final vuelves un poco a esas andadas, ¿sabes? Pero tu música se escucha dentro de los centros, ¿no? Seguramente se ha escuchado también en el centro tuyo, y escuchabais, no sé, canciones que te influyen, que te inspiran, que te crean, ¿no? O que te hacen sentir acompañada, Valeria. Para ti, ¿cuál fue esa canción que te acompañó? Pues a mí, Ñengo Flow, no sé si sabéis quién es, pero a mí, yo cuando tenía 13, 14, 15, 16 años, yo lo escuchaba muchísimo. ¿Y de qué hablas? Bueno, no sé, ¿te gustaba? Sí, me gustaba. Es que yo no me fijaba mucho en la letra, la verdad. Me gustaba porque yo lo escuchaba con mis amigas, y cuando entré en el centro, esas canciones que escuchaba ahí las seguía escuchando cuando estaba en el centro, y era como que me recordaba un poco... A estar fuera también, a los momentos de fiesta. De cuando yo estaba fuera, sí, también los momentos esos. Y ahora cuando la escucho a día de hoy es como que me entra la nostalgia de todo lo que sabes, todo lo que he pasado, y de que en ese momento ese cantante cuando estaba en el centro me recordaba a cuando yo estaba fuera del centro, y ahora si la escucho me recuerda a cuando yo estaba dentro del centro. Es como... Y si ahora
fueras a recomendarle una canción a una chica que acaba de entrar a un centro, una canción que sientas que la puede acompañar, que la puede ayudar en ese proceso primero de desorientación o de frustración o de soledad? Pues yo diría que alguna de Salen las Lobas, porque al final, sí, porque al final son canciones que están creadas desde algo muy íntimo y que son realidades que pasan, y entonces se pueden sentir como bastante identificadas y no se van a sentir solas, porque van a saber que hay gente que también está ahí y que de todo se sale y que van a tener un futuro mejor, que no por haber estado en un centro van a tener, no van a tener un futuro, igual sí, y muchísimo mejor de lo que se pueden imaginar. Y que siempre tienen que seguir soñando, ¿sabes? Aunque eso esté muy oscuro, porque está muy oscuro, es fatal, pero cuando sales, ya. Sobre todo que se pueda también el estigma, ¿no? Que a veces decimos es la mirada de los otros, Claro. ¿no? Que sí que puedes ir mucho más allá, y justamente aquí quería preguntarte, Mabel, ¿no? Que aquí también lo hemos dicho, ¿no? Los centros, que también son cárceles, ¿no? Que son espacios, pero en cambio la película muestra esta otra parte mucho más humana de los centros, que es la parte de las relaciones, de los cuidados, de la sororidad, ¿no? ¿Qué me puedes contar de esto? Sí, bueno, o sea, yo creo que las conversaciones que tuvimos Claudia y yo antes de empezar el rodaje, ¿no? Mientras estabas creando un poquito el guión, ayudan bastante a que se vea otra parte de lo que estamos acostumbrados a ver en series, en pelis, ¿no? De centros, de cárceles y tal, ¿no? Claudia retrata muy bien como, en cierta manera, cómo trabajo yo, ¿no? Que trabajo mucho desde la cercanía, y entonces eso es lo bonito de la peli, ¿no? Que se va a ver esa parte más humana de acompañamiento, de sostener, que la ternura no es blanda, que también marcamos límites, lo tenemos súper claros, ¿vale? O sea, por aquí no, por aquí tampoco, pero está la cercanía y el vínculo real. Y entonces eso es lo que a mí me motivó mucho de